buenos días a todos. Hoy es sábado, día 28 de mayo, sábado de la sexta semana del tiempo de Pascua, en la víspera de la Ascensión del Señor que celebraremos mañana. Como todos los sábados, también está dedicado especialmente a la Virgen Santísima. Llegamos al último sábado de este mes de mayo, mes de María. Es una buena oportunidad para acercarnos a la imagen de María, para hacer una pequeña romería incluso en familia, para visitar un santuario, una ermita, para ponernos a sus pies, para ponernos al servicio de la Virgen Santísima, en el trabajo de la parroquia, en la evangelización, en la vida personal, en la familia, en fin. Como digo siempre, nuestra devoción a la Virgen debe estar fundada en lo que la Escritura nos dice de ella, ¿no? Lo que la palabra de Dios nos proclama de ella. Como María se turba, se extraña ante Dios que le pide su colaboración, cómo se abre a ese proyecto de Dios, cómo lo acepta, cómo después pues se pone a tiro de lo que Dios quiere hacer en ella y guarda todas las cosas en su corazón, las repasa, las medita a la luz de Dios. Es la mujer del servicio, tanto en Ain Carem, sirviendo a su prima Isabel, como en las bodas de Caná, como en todo momento, ¿no? María sabe estar siempre en su lugar, como está al pie de la cruz, y sabe estar también con la comunidad que echa a andar esperando el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, como es nuestro caso, que celebraremos la ascensión del Señor, pero nos dispondremos durante toda la semana para celebrar Pentecostés. De María nunca diremos lo suficiente, ¿eh? Y quien es verdadero devoto de María siempre será amparado, siempre, ¿eh? Por eso confiemos en ella, por eso descansemos en ella. Tengamos a María como lugar de Dios, lugar del encuentro con el Señor. Ella siempre nos lleva a ese verdadero encuentro con Cristo. En el Evangelio de hoy, Juan 16, 23 al 28, Jesús sigue profundizando tanto en su relación con el Padre como en las consecuencias que esta unión tiene para sus seguidores. Está hablándonos de la oración, de cómo debe ser nuestra plegaria, ¿no? Ahora que Jesús vuelve al Padre, que es el que le envió al mundo, les promete a sus discípulos que la oración que dirijan al Padre en nombre de Jesús será eficaz. El Padre y Cristo están íntimamente unidos. Los seguidores de Jesús, al estar unidos a Él, también lo están con el Padre. El Padre mismo les ama, porque han aceptado a Cristo, y por eso su oración no puede no ser escuchada, para que vuestra alegría sea completa. La eficacia de nuestra oración por Cristo se explica porque los que creemos en Él quedamos incardinados en su viaje de vuelta al Padre. Nuestra unión con Jesús, el mediador, es en definitiva unión con el Padre. Dentro de esa misma unión misteriosa y no en clave de magia, es como tiene sentido nuestra oración de cristianos y de hijos. Cuando oramos, así como cuando celebramos los sacramentos, nos unimos a Cristo Jesús y nuestras acciones son también sus acciones. Cuando alabamos a Dios, nuestra voz se une a la de Cristo, que está siempre en actitud de alabanza. Cuando pedimos por nosotros mismos o intercedemos por los demás, nuestra petición no va al Padre sola, sino avalada, unida a la de Cristo, que está también siempre en actitud de intercesión por el bien de la humanidad y de cada uno de nosotros. La clave para la oración del cristiano está en la consigna que Jesús nos ha dado: permaneced en mí y yo en vosotros, permaneced en mi amor.
Por eso el Padre escucha siempre nuestra oración. No se trata tanto de que Él responda a lo que nosotros pedimos y queremos, ¿no? Hemos de pedir y querer siempre la voluntad del Padre. Somos nosotros los que en ese momento respondemos a lo que Él quería ya antes. Orar es como entrar en la esfera de Dios. Como entrar no, es que es entrar en la esfera de Dios. De un Dios que quiere nuestra salvación, porque ya nos ama antes de que nosotros nos dirijamos a Él. Él siempre toma la iniciativa. Como cuando salimos a tomar el sol, que ya estaba brillando el sol. O como cuando entramos a bañarnos en el agua de un río o en el mar, ¿no? Ya estaba allí el agua antes de que nosotros pensáramos en ella. Al entrar en sintonía con Dios por medio de Cristo y de su Espíritu, nuestra oración coincide con la voluntad salvadora de Dios y en ese momento ya es eficaz. Aunque no sepamos en qué dirección se va a notar la eficacia de nuestra oración, se nos ha asegurado que ya es eficaz. Nos lo ha dicho Jesús: todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido, sobre todo porque pedimos en el nombre de Jesús, el Hijo, en quien somos hermanos, y por tanto, también nosotros somos hijos de un Padre que nos ama, que nos quiere siempre, ¿no? Jesús nos invita a tenerlo presente en nuestra oración, a pedir en su nombre. El Catecismo nos recuerda qué es lo que venimos haciendo en las celebraciones litúrgicas cuando acabamos con la fórmula: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina. O también en el rezo de la Ave María, cuando invocamos el fruto bendito de tu vientre, Jesús. O incluso en la oración del corazón que nos enseñaron los padres orientales y que muchos hoy repetimos a lo largo del día en cualquier circunstancia. Jesús, Jesucristo, Hijo de David, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Pronunciar el nombre de Jesús, pedir en su nombre, nos recuerda que Él está intercediendo por nosotros en todo momento ante el Padre. Así que nos relacionamos con Dios, por Cristo, con Él y en Él, como dice en la conclusión de la plegaria, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él. Con Él, porque le seguimos en el camino de la vida. Por Él, porque Él es el camino para ir al Padre. Y en Él, porque formamos parte de su cuerpo, que es la Iglesia. Pedir en el nombre de Jesucristo no significa decir con los labios que se lo pedimos en su nombre. Sería demasiado fácil. Pedir en su nombre significa pedir en Él, pues el nombre representa a la persona, es decir, pedir unidos a Él, lo que implica pedir participando de sus mismas actitudes en la oración. Ya sabemos cómo pidió Jesús a Dios en el huerto de los olivos. Jesús sugirió a Dios que le librara de la muerte, pero inmediatamente dice: pero lo hizo obediente a su voluntad. Hágase tu voluntad, ¿no? Por otra parte, pedir en el nombre de Cristo significa pedir formando parte de su cuerpo, que es la Iglesia, y por tanto excluye toda petición egoísta, pues significa pedir caritativamente por las necesidades de todos. No solo pido que yo ser santo y yo llegar a Dios, ¿no? Pido también por mi familia, por los amigos, por los pobres, por todos, como hacemos en la plegaria, en la oración de los fieles, ¿no? Bueno, hoy la Iglesia celebra muchos santos, como todos los días, y hoy nos fijamos en San Germán de París, obispo de París. Nació en el año 496, cerca de Autun, Saône-et-Loire. Falleció en París el 28 de mayo del 576. Estudió en Avalon y también en Lisieux, guiado por su primo Escapilión, quien era sacerdote. A la edad de 34 años fue ordenado sacerdote por San Agripino d'Autun, siendo nombrado abad de Saint-Symphorien.
Su virtud característica fue el amor por los pobres, manifestándose tan fuertemente su entrega por los demás que sus monjes se rebelaron, temiendo que regalara todo lo que tenían. Debido a que estaba en París en el 555, cuando el obispo Eusebio murió, Childebert lo retuvo y con el consentimiento unánime del clero y del pueblo, fue consagrado a la sede vacante. Bajo su influencia, el rey, quien se había entregado a la vida mundana, se convirtió y desde entonces llevaba vida cristiana. En su nuevo cargo, el obispo continuó la práctica de las virtudes y las austeridades de su vida monástica y trabajó fuertemente para disminuir los males causados por las incesantes guerras y la vida licenciosa de los nobles. Asistió al tercero y cuarto concilio de París en los años 557-573 y también al segundo concilio de Tours en el 566. Convenció al rey que erradicara las prácticas paganas que aún existían en Gaul y también para que prohibiera los excesos que se llevaban a cabo en la mayoría de las celebraciones cristianas. Poco después, el año 540, Childeberto sitió Zaragoza, mientras estaba en guerra con España. Los habitantes del lugar se habían puesto bajo la protección de San Vicente Mártir. Cuando Childeberto se enteró de esto, perdonó a la ciudad y como muestra de gratitud el obispo le obsequió la estola del santo. Cuando regresó a París, el rey ordenó construir un templo en los suburbios en honor del mártir para guardar allí la reliquia. Por este tiempo, Childeberto cayó peligrosamente enfermo en su palacio de Celles, pero fue sanado milagrosamente por el obispo Germain, según se atestigua en la carta de patentes del rey, presentando como regalo a la Iglesia de París las tierras de Celles, como gratitud por el favor recibido. El templo de San Vicente fue terminado en el año 588, siendo consagrado a San Vicente por el obispo San Germán, el 23 de diciembre de dicho año, mismo día en que Childeberto falleció. Cerca de este templo se construyó un monasterio. Sus abades tenían jurisdicción espiritual y temporal en los suburbios de Saint-Germain, hasta aproximadamente el año 1670. El templo fue frecuentemente saqueado e incendiado por los normandos en el siglo IX. Fue reconstruido en 1014 y consagrado por el Papa Alejandro III en 1163. Bueno, pues el obispo Germán escribió una carta pidiéndole que usara al nuevo rey, que usara su influencia para prevenir más guerras. Sin embargo, Childeberto era obstinado y a pesar de la advertencia de San Germán se preparó para atacar a otro rey en Tournai, donde se había escondido. Bueno, o sea, hay muchos datos a ese respecto y San Germán falleció al año siguiente antes de que se restableciera la paz. Sus restos fueron sepultados en la capilla de San Sinforiano, en el vestíbulo del templo de San Vicente, pero en el 754 sus reliquias fueron solemnemente reubicadas en el edificio principal del templo en presencia de Pipino y de su hijo Carlomagno, que entonces era un niño de 7 años. Desde este momento el templo se convirtió en el templo de San Germain o Germán de Prés. Además de la carta mencionada anteriormente, también se conserva un tratado de la antigua liturgia gala, atribuida a San Germán, que fue publicado por Martenet en su Tesoro Nuevo. La festividad de San Germán se celebra este día, el 28 de mayo, ¿no? Pues pedimos a San Germán que nos ayude a ser también nosotros buenos seguidores de Cristo. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas felicidades a todos los que llevan este nombre, Germán. Recuerdo que estamos en el mes de María, que estamos en sábado dedicado a la Virgen. No dejemos de acudir a ella. Os quiero.